no tenían procedimientos de colaboración eficaz, no había una cárcel de máxima seguridad y lo primero que tuvimos que hacer fue iniciar una batería de propuestas de reforma legislativa para decir, oiga, reformen esta ley, aprueben esta institución, porque sin estas herramientas básicas, si usted me da solo la madera, yo no le voy a hacer una mesa, necesito además un martillo y unos clavos, y en eso estamos. Doctor, el Congreso ha expresado anuencia a aprobar estas reformas de emergencia y hablan de agosto. ¿Usted les cree? Yo creo que hay que hacer una distinción, pero ese es un llamamiento que, abusando de su amabilidad, yo transmito a toda la opinión pública de Guatemala, porque hay dos momentos que son completamente distintos. Hay tres herramientas que nosotros estamos pidiendo de manera inmediata, que nos gustaría que sean aprobadas por vía extraordinaria o de urgencia lo antes posible. Y hay otras que forman parte de un nuevo paquete de reformas legislativas que ya hemos presentado al presidente de la República y también al del Congreso, que sí podría entrar en la agenda normal a partir del 1 de agosto. Nosotros estamos pidiendo que se vote inmediatamente en el Congreso la ratificación de la extensión del mandato de la Comisión y estamos pidiendo también que se creen por ley los tribunales de competencia ampliada para los casos de mayor riesgo y que se apruebe nuevamente una figura útil de colaboración eficaz de los coinculpados que estén dispuestos a colaborar. Sin embargo, hay un conflicto muy humano y normal que se da entre, digamos, la comunidad guatemalteca, los líderes de los diferentes sectores, que venimos viendo desde hace muchos años cómo se discuten muchos temas, se habla de muchos proyectos necesarios, pero que nunca suceden. Viene ahora usted como comisionado representando a Naciones Unidas en una misión importantísima y se vuelve a hablar de temas como la reforma a la competencia penal para procesos de mayor riesgo, una reforma de colaboración eficaz, la reforma a la ley de amparo, la reforma a la ley del antejuicio, el tráfico ilícito de armas, una reforma anticorrupción, entre otras. Y uno se pregunta, ¿por qué no están aprobadas ya? ¿Por qué seguimos hablando del tema y no simplemente se convierten en leyes? Ahí tienen que haber fuerzas oscuras, poderosísimas, que están evitando y haciéndose las tortugas, ¿o no? Sin duda, pero esa es una muy buena pregunta para los legisladores. Yo creo que esa convocatoria que quizá tenga lugar el 9 o el 10, que es lo que me ha anunciado como disponibilidad de fechas el presidente del Congreso, tiene una virtualidad, tiene una utilidad importantísima y es que los legisladores se pronuncian. Mire, está muy bien, no es imprescindible, no es necesario, porque en realidad el mandato de la CICIG ya se extendió mediante un canje de notas entre el Gobierno y el secretario general en Nueva York. Pero primero es una muestra de respeto al Congreso, que se le pida la opinión y que el Congreso se pronuncie. Pero es una muy buena oportunidad para que todos los legisladores, todas las bancadas digan, ¿de verdad quiere usted la CICIG? Vote a favor. Claro. Y por supuesto usted está esperando también, Guatemala y todas las naciones están esperando que el Congreso de Guatemala ratifique y confirme el intercambio de cartas entre Guatemala y Naciones Unidas, porque es una bendición política, un soporte político. Yo diría que salvo una, todas las bancadas han manifestado públicamente su compromiso, pero ¿qué tal si ese día no comparecen los legisladores, no hay quórum, etcétera? Es una buena manera de comprobar las declaraciones traducidas en hechos. Sí. Lo bueno es que a estas alturas de la vida en países como Guatemala, pues ya es demasiado evidente cuando nos quieren contar historias, ¿no? Porque es cierto, expresan muchas cosas, las palabras vuelan, pero los hechos no llegan. Y de eso Guatemala está bastante cansada. ¿Cuánto tiempo deberían estar estas reformas listas? Como le digo, esas que he mencionado inmediatamente, las otras pueden llevar más tiempo, pero por ejemplo, una reforma del amparo es una reforma que Guatemala necesita con o sin CICIG y la necesita desde hace mucho tiempo y la debería tener cuanto antes, como no digamos la de armas y municiones, que se llevó más de 10 años en ser aprobadas. Pero esta de la colaboración eficaz, por citarle una en concreto, los arrepentidos. Guatemala ratifica como un socio leal de la comunidad internacional la Convención de Palermo contra el crimen organizado. Y después aprueba una ley de la delincuencia organizada, pero en la que la cláusula del arrepentimiento está mal regulada y no nos permite ofrecer ventajas procesales a los inculpados a cambio de que cambien de bando y colaboren con nosotros. En 3 años de vigencia de la ley ha habido un solo caso que nos ha permitido resolver el crimen más execrable del año 2008, que es la matanza del bus nicaragüense, que son 16 víctimas inocentes. Si nosotros tenemos la posibilidad de mejor negociar con los inculpados, vamos a ser capaces de resolver muchos más casos. Eso lo necesitamos ya.
La pregunta es ¿por qué no se aprueba de inmediato una ley como esa? Y al final no queda otra que sospechar. Regresamos en un momento para seguir con Libre Encuentro. El doctor Carlos Castresana, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Bienvenidos, Libre Encuentro. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Castresana, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Doctor Castresana, ¿qué importancia tienen conceptos como precedentes de justicia, certeza de castigo? Y refiriéndonos concretamente a estos casos de alto impacto que usted ha venido manejando, también combatiendo en contra de estas fuerzas oscuras que quieren impedir realmente que en Guatemala se restituya el sistema de justicia. Pues porque nuestros recursos personales, materiales y sobre todo temporales son muy limitados, de manera que nosotros no podemos solucionar todos los problemas, pero sí podemos establecer precedentes, referentes, que luego sean imitados, que sean reproducidos, que de alguna manera sean multiplicados. Nosotros fuimos capaces en 2008 de sacar de la Policía Nacional Civil 1.700 elementos que no estaban cumpliendo con su tarea, entre ellos el director general, el subdirector general y un buen número de comisarios. Sí. Si esa tarea continúa, en unos años más Guatemala tendrá la Policía Nacional Civil que necesita. De la misma manera, en el mes de agosto fuimos capaces de que el fiscal general invitase a marcharse alrededor de 10 fiscales jefe que tampoco estaban haciendo la tarea dentro del Ministerio Público. Eso es lo que tiene que tener un efecto multiplicador. Sí. Algunas iniciativas que han fracasado aparentemente en el instante de la CICIG, que han sido muy criticadas, están sin embargo produciendo frutos 6 meses o un año más tarde. Nosotros hemos ejercido la acción penal contra un magistrado por primera vez quizá en la historia de Guatemala y sin embargo hoy el Ministerio Público apenas un mes después está ejerciendo él, sin nosotros, la acción penal contra otro representante del organismo judicial. De manera que esa es la dinámica. Nosotros tenemos que abrir camino, pero otros tienen que seguir por él. Hasta que se convierte en una cultura. Exacto. Que eso va a tomar tiempo y mucho sacrificio. Los casos de alto impacto, doctor, ¿cuáles son los más peligrosos y difíciles que está usted manejando ahora? Y también, otra vez, combatiendo en contra de la impunidad, como este caso de los Zetas que dejaron libres recientemente. Mire, para eso estamos pidiendo esa reforma legislativa también con carácter de máxima urgencia. Le pongo los 3 ejemplos de 2008, la matanza del bus nicaragüense, la matanza de Zacapa del 25 de marzo en la que es asesinado Juancho León y otras 10 o 12 personas, y la matanza de Huehuetenango en la que se recogen en situ alrededor de casi 20 cadáveres. Ese tipo de casos, la experiencia nos enseña que no pueden ser tramitados en los juzgados del interior del país. Sencillamente no hay condiciones. La presión ambiental, la corrupción y la amenaza hace que los jueces no estén a la altura y los fiscales tampoco. Esos casos hay que traerlos a la capital, hay que crear unos juzgados con una competencia reforzada, debidamente protegidos física y jurídicamente, porque son los únicos que van a poder dar respuesta a un fenómeno de criminalidad organizada que desborda completamente las capacidades de la jurisdicción común. Tiene que ser una jurisdicción igualmente reforzada. Lo que se llega a publicar en los medios de comunicación no siempre es la fotografía completa de los hechos. En este caso específico de los Zetas, ¿había o no suficientes evidencias que confirmaran que estos personajes son parte de esa estructura de narcotráfico criminal? Si se refiere a los que han sido puestos en libertad por el juez de Cobán, en mi opinión, sí. Ese día, ustedes lo recordarán, hace unos pocos meses, un grupo de criminales fue recorriendo una buena parte de la geografía del país y dejando un reguero de sangre. Son 4 muertos, 2 de ellos policías, 6 heridos graves. Cantidad impresionante de armas y de vehículos y de munición abandonados en esa huida. Yo no creo que personas involucradas en esos hechos puedan estar en libertad con una fianza de 5.000 quetzales. Me parece una burla y me parece que eso tiene que ser inmediatamente corregido por el organismo judicial, pero no solamente por vía de apelación rectificando las decisiones judiciales equivocadas, sino exigiendo responsabilidad al juez que ha tomado esa decisión que resulta inexplicable. Hay 2 proyectos importantísimos en este gran esfuerzo de rescatar la justicia en Guatemala y acabar con la impunidad. Uno es el renovar y limpiar todo el sistema judicial, salir de lo que usted llamó garbanzos negros, todos estos elementos de las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y otros, que al final son parte de esa estructura por dinero, por amenaza o por cualquier interés oscuro, pero que limitan o imposibilitan que se rescate la justicia. Ese es un proyecto en sí mismo. Y el otro es el proyecto de capacitación para renovar a toda esa fuerza
aparato de seguridad y justicia, y sobre todo, además de